Buen día, ¿cómo les va? Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? Bueno, hoy estoy un poco muy congestionado, así que bueno, vamos a tratar de hacer lo que podamos, despacito, ir avanzando. Eh, la clase pasada, habíamos empezado con máximos y mínimos y puntos de inflexión. Vamos a continuar ahora con el tema de la concavidad. Entonces vamos a ver eso ahora. Bueno, en la concavidad tenemos dos opciones acá. Que la curva tenga la forma de cóncava o de convexa. Entonces vamos a ir analizando cuándo es cóncava y cuándo convexa. Vamos a decir, una función y igual a f de x, a la cual llamamos curva, es cóncava, y digamos, esta denominación cóncava también se lo llama, en diferentes libros, digamos, diferentes autores le llaman cóncava o cóncava hacia arriba, en un punto, si cumple cierta condición. En este caso, la condición para que sea cóncava en el punto es que la derivada segunda en ese punto sea positiva. Entonces acá estaríamos analizando la y igual a f de x, la curva, y en diferentes puntos puede ir cambiando de cóncava a convexa. Para saber si en el punto x igual a es cóncava, la evaluamos en la derivada segunda, y si en ese punto la derivada segunda es positiva, entonces decimos que es cóncava o cóncava hacia arriba, que es lo mismo. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso vamos a utilizar como ejemplo la parábola. Bueno, entonces esta función vamos a ir analizando. En este caso, fíjense, cuando hace como una U, la forma que tiene la curva, ¿no? Hace como una U. Esto se llama cóncava hacia arriba o cóncava, esta forma. Entonces, visualmente ustedes la pueden identificar cuando es cóncava, viendo el gráfico, ¿no? De la función. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada segunda y evaluarla en cualquier punto. Entonces, vamos a calcular la derivada primera, ¿cuánto sería acá? A ver. 2x. 2x. Y la derivada segunda, ¿cuánto sería? 2. 2. Bueno, entonces me dice, yo cualquier punto donde tenga el dominio de la función, puedo analizar cuánto vale, o si es cóncava o convexa. Entonces fíjense, como la derivada segunda nos quedó una constante 2, independientemente de cuánto valga x, del dominio, siempre la derivada va a ser 2, que va a quedar positiva. Entonces, por ejemplo, f segunda de menos 1 vale 2.
f segunda de 0 vale 2. Ya, si cualquier punto, el signo es positivo para todo x. Bueno, ¿se entendió entonces cómo es para saber si es cóncava en un punto? Sí, profe. Bueno, esta, digamos, sería una forma utilizando la derivada segunda, o sea, el signo si es positivo o negativo. Otra forma de saber si es cóncava es utilizando la recta tangente. Por ejemplo, acá, si analizamos desde menos infinito hasta cero, hasta x igual a cero, ¿cómo es la función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo será la pendiente de la recta tangente en Negativa. esta zona? Negativa. Entonces, si vamos sacando algunas tangentes en algunos puntos, podemos ver que, por ejemplo, ahí, en ese punto, o en este punto, en diferentes puntos, bueno, es negativa la pendiente, o sea, la recta tangente, la que está en verde sería negativa. Si elegimos otros puntos por acá, donde es positiva, eh, siempre vamos a ver geométricamente cómo queda ubicada la recta tangente. ¿Cómo la describirían? Con respecto a la curva roja, ¿no? O sea, pasa de negativa a ser positiva. Sí, sí, tasa de negativa a positiva. Pero fíjense, el posicionamiento, este que está en verde, está ubicado, fíjense, siempre, la recta me queda ubicada por debajo de la curva roja. Entonces, esa es también una característica. Entonces, vamos a decir que eh, vamos a decir también, o además, la curva y igual a f de x es cóncava en un punto, x igual a A, si en dicho punto la recta tangente está ubicada por debajo de la curva. Entonces ven acá la parte que está en verde, que sería la tangente, todos los puntitos que arman una recta tangente en un punto, las ordenadas de estas están por debajo de la curva roja. Igual que acá, por más que sea positiva la recta tangente, todos los puntos en verde de la tangente están por debajo de la curva en rojo. Entonces así también me doy cuenta cuando la curva es cóncava, en todos esos puntos la recta tangente está por debajo de la curva o función. Esa es otra característica también geométrica de cuando es cóncava. Bueno, entonces ahí hemos definido lo que es cóncava. Ahora definamos la otra, que sería curva convexa. Si vamos a poner una curva es convexa,
También se la llama convexa o cóncava hacia abajo. En un punto. Si la derivada segunda, evaluada en ese punto, me da, en este caso, negativo. Bueno, ahí vamos a poner otro ejemplo. Es otra parábola, pero tiene ramas hacia abajo. Entonces, bueno, fíjense la forma de la curva. La forma que tiene la convexa es cuando hace una pancita, así ven, con ramas para abajo. Esta sería entonces convexa, esta forma. Bueno, y ahora vamos a calcular la derivada segunda de la función. F' sería menos 2x y f segunda menos 2. Entonces cualquier punto que yo evalúe, cualquier x del dominio, f de x igual a menos 1, vale menos 2. Ya no hay x, entonces siempre va a valer menos 2. La derivada segunda es negativa para todo x perteneciente al dominio. Entonces, geométricamente, ¿cómo queda la tangente acá? Donde es convexa. Siempre por encima de la curva. Claro. Entonces, además, la curva es convexa cuando la recta tangente está ubicada por encima de la curva o función. Esa también sería otra característica que me indica que es convexa. Bueno, a veces se nos van a presentar diferentes funciones y tenemos que estudiar o analizar si es cóncava o convexa. En el momento que la curva cambia su concavidad, que puede pasar de convexa a cóncava o viceversa, es en los puntos de inflexión. Entonces vamos a analizar de vuelta el tema de puntos de inflexión para estudiar esta concavidad o convexidad. Bueno, en la otra clase habíamos hablado un poco de que cuando encontraba condición necesaria y suficiente de punto de inflexión.
Entonces vamos a poner acá en los puntos de inflexión la curva cambia su concavidad. Entonces habíamos dicho que había una condición necesaria y otra suficiente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál era la condición necesaria? Teníamos que igualar a cero la derivada segunda para sacar los puntos críticos de tipo los posibles puntos de inflexión y después evaluarlos en la derivada tercera. Exacto. Y en la derivada tercera, si los evaluamos, ¿cómo Si es? era igual a cero, me parece que no había, y si era distinto a cero, sí, sí se cumplía. Creo que era así. Claro, sí, sí, así es, así tal cual es. Entonces la condición necesaria de PI, le voy a poner para abreviarlo, punto de inflexión, y la condición necesaria entonces es que eh, dada y igual a f de x, eh, f segunda se iguala a cero y se obtienen los puntos críticos, que para diferenciarlos a estos puntos críticos de los otros, que eran los posibles máximo mínimo, acá los llamamos x sub j, tales que la derivada segunda evaluada en los x sub j nos da cero. Y una vez que encontramos estos x sub j, lo que hacemos era evaluar en la derivada tercera los x sub j, y si estos eran distintos de cero, hay punto de inflexión. Bueno, hasta ahí habíamos visto esa parte, que era directamente para poder encontrar y después afirmar necesaria y suficiente. Pero ahora le vamos a agregar algo más, otra parte más acá en la derivada tercera. Además, sí, la derivada tercera evaluada en el xj es positiva, entonces la curva igual a f de x cambia de convexa a cóncava. Y si la derivada tercera es negativa, la curva cambia de cóncava a convexa. Bien, esa sería entonces otra posibilidad. Eh, bueno, eh, vamos a analizar entonces un ejemplo, le busquemos los puntos de inflexión y dónde cambia la concavidad. El otro día me habían preguntado uno de ustedes si podíamos analizar una función trigonométrica, por ejemplo la función seno. ¿Se acuerdan que alguien de ustedes me preguntó eso? Bueno, vamos entonces a estudiar una función de esta.
Acá vamos a analizar la función y igual a seno de x. Como les dije la clase pasada, al ser periódica, la función va a tener varios máximos, varios mínimos, o sea, infinitos máximos, mínimos y puntos de inflexión. Nosotros solo vamos a estudiar en el intervalo de 0 a 2pi, la función seno. Entonces acá está graficada, ¿ven? En esta primera gráfica he graficado la función seno de x. En 0 vale 0, en pi2 vale 1, en pi vale 0, en 3 medios pi vale menos 1, y en 2pi vuelve a 0. Bueno, fíjense acá, si le vemos la gráfica, ¿dónde encontraría un máximo, por ejemplo? ¿En qué valor de x? Un medio de pi. Un medio de pi, ¿ven? Acá, en un medio de pi la función vale 1 y toma un punto máximo ahí. Vamos a marcarlo ahí. Un p max. Y acá en 3 medios de pi, que vale menos 1, la función alcanza un mínimo. Bueno, veamos cómo se cumplen estas condiciones. Decíamos que en los puntos extremos, máximo, mínimo, la derivada primera, ¿cómo tenía que ser? Díganme ustedes, a ver, ¿cómo tenía que ser para encontrar un máximo o un mínimo la derivada primera en un punto? Igual a 0. Igual a 0, exacto. Entonces, acá en el máximo, acá en el mínimo, vamos acá más abajo está dibujada la derivada primera. La derivada del seno es el coseno, la derivada de la función seno, ¿no es cierto? Entonces grafique acá la función coseno. Coseno de 0 vale 1, y en pi2, fíjense, el coseno de 90 es 0. Justamente, donde la derivada primera te tiene que hacer 0 es en el pi2. Por eso ahí se hace 0 la derivada primera y tengo el máximo. Después la derivada primera se anula en medio pi. Coseno de 3 medio pi es 0. Entonces, en ese punto donde la derivada primera es 0, tengo el mínimo. ¿Ven? Entonces voy relacionando los gráficos de la función y de la derivada primera. Otra forma de sacar el máximo era cuando la derivada primera cambiaba de signo en el punto crítico. Acá se hace 0 la derivada primera, cambia de positivo a negativo. Esa era la otra forma. Y acá en el punto crítico, la derivada primera cambia de negativo a positivo. Entonces, mediante el cambio de signo, saca otra forma. Bueno, hemos analizado máximo mínimo. Ahora, en la misma vamos a ver el punto de inflexión. ¿Dónde tendría un punto de inflexión acá? A ver, En un pi. en un pi. Porque desde 0 hasta un pi, ¿cómo se haría? ¿Cóncava o convexa? Según la Convexa. forma, convexa. ¿Ven la pancita esa que va para arriba? Entre 0 y pi hace que me diga que esto es convexa. Y desde pi hasta 2pi, la forma de la curva es cóncava. Entonces estaría pasando de convexa a cóncava, en el punto de inflexión que está en pi. Entonces, en el punto de inflexión, ¿cómo tenía que ser la derivada segunda? Igual a 0. Igual a 0. Entonces nos vamos, acá estaba dibujada la derivada primera. La derivada del coseno es el menos seno. O sea que sería la gráfica del seno invertida acá. Menos seno. Entonces graficamos acá la gráfica de menos seno de x y analizamos. En el punto de inflexión, la derivada segunda me da 0, ¿ven? Pasa por 0. O sea, se anula la derivada segunda, en pi. Bien. ¿Y la derivada tercera cómo tenía que ser si había punto de inflexión, que dijimos? Distinta de 0. Distinta de 0. Nos vamos a bajar entonces la derivada del menos seno que nos estaría dando. A ver. La derivada del menos seno.
Sí, ¿qué nos quedaría? Menos coseno. Menos coseno, ¿cierto? O sea, acá abajo está dibujada la derivada tercera, que sería el menos coseno, ¿ven? Sería el coseno invertido. Esta gráfica al invertido. Menos coseno. Entonces empieza cuando es cero, vale menos uno y así. Bueno, entonces decíamos que en el punto de inflexión, en pi, la derivada segunda se hace cero, acá lo veíamos, el menos seno de x, la derivada segunda se hace cero, y la derivada tercera es no nula. ¿Ven? En pi vale 1, es distinta de cero. Bien, es distinta de cero, confirmamos que hay punto de inflexión. Ahora, fíjense que la derivada tercera nos quedó que vale 1, o sea, positiva. Y si era positiva, ¿qué acabamos de decir? ¿Qué nos decía eso? Cambia de convexa a cóncava. Exactamente, acá lo vamos a ver en la otra que acabamos de escribir. Si la derivada tercera es distinta de cero, ¿no? Pero si la derivada tercera a su vez es positiva, mayor que cero, la curva cambia de convexa a cóncava. Entonces veamos si es cierto. Decíamos acá, entonces la derivada de tercera es positiva. No, me vuelvo para allá. Acá está el punto de inflexión. Y estaríamos pasando justamente positiva de convexa a cóncava. ¿Ven? Esa es otra información que nos estaría dando. Entonces acá le vamos a poner convexa pasa a cóncava. Entonces, en el punto de inflexión, como la derivada tercera es positiva, acá pasa de convexa a cóncava. Bueno, si nosotros seguimos acá, después de este que está acá, ¿cuál sería el siguiente punto de inflexión? Después del xpi. 2pi. El 2pi, ¿ven? Entonces acá tengo cóncava. ¿A qué cambia después acá? A convexa. A convexa. Entonces acá cambia a convexa. Pasa en 2pi, hay otro punto de inflexión y pasa de cóncava a convexa. Entonces, ¿cómo debería ser la derivada tercera en 2pi? Negativa. Negativa. ¿No? Entonces nos vamos a ir en 2pi hasta la derivada tercera en 2pi, ¿ven? Está acá en menos 1, la derivada tercera en 2pi, o sea, negativa. Si la derivada tercera es negativa, pasa de cóncava a convexa, que es lo que estábamos viendo allá, pasa de cóncava a convexa. Entonces acá en este dibujo hemos analizado todo el estudio completo de concavidad. A ver del otro lado que puse. Otra condición suficiente. Otra condición suficiente para encontrar un punto de inflexión. Así como dijimos que había, digamos, otra forma, si uno quiere saber si hay máximo o mínimo, puedo analizar el cambio de signo de la derivada primera para máximo y mínimo. Otra forma de saber si hay punto de inflexión es si hay un cambio de signo en la derivada segunda. O sea, solo utilizo la derivada segunda. Entonces, la condición necesaria decíamos que era que la derivada segunda sea cero, menos xj. Entonces, así identifico un posible punto de inflexión. Para confirmarlo, condición suficiente, lo que hacemos es evaluamos la derivada segunda en un punto anterior al xj y en otro punto posterior. Y si la derivada segunda cambia de signo, entonces afirmamos que hay un punto de inflexión. Esa es otra forma, digamos, de saber, sin utilizar la derivada tercera, si hay punto de inflexión. Entonces acá en esta, por ejemplo, la gráfica del seno, aquí la derivada primera, la derivada segunda, la igualo a cero y encuentro que en pi tengo el punto crítico, en x igual a pi. Posible punto de inflexión, condición necesaria. Y después elijo arbitrariamente, acá antes del pi 2, por ejemplo, antes. Y elijo después del pi 3 medios pi. Si cambia de signo, entonces hay
punto de inflexión. La derivada segunda era menos seno. La evalúo en pi2, me da menos 1. La evalúo en 3 medios pi, me da más 1. Entonces cambia de signo, es condición suficiente para punto de inflexión. Es decir, no utilizo la derivada tercera, pero con la derivada segunda, con el cambio de signo, me doy cuenta que hay un punto de inflexión. Esa es otra forma de encontrar punto de inflexión. Me parece a mí es más fácil, ¿no?, utilizar la derivada tercera, pero hay casos en que estoy obligado a utilizar este método y el cambio de signo de la derivada segunda. ¿Cuándo sería eso? Vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a ver. Lo pongo acá. Entonces, sí, vamos a poner otra forma de hallar los puntos de inflexión, de hallar los puntos de inflexión, es mediante el cambio de signo de la derivada segunda en los puntos críticos. Bueno, y esto acá le vamos a poner que cuándo se utilizaría, cuándo sería más útil utilizar esta forma. Esto será útil en los casos en que la función es continua y no derivable. Entonces ahí vamos a poner el ejemplo. Tenemos esta función. Vamos a ver si tiene punto de inflexión. Sacamos la derivada primera. ¿Cómo me queda? A ver, díganme ustedes la derivada primera. ¿Cómo nos conviene hacer acá para derivar? Primero la raíz. Nos convendría pasar. Potencia. Claro. ¿Cómo quedaría? X menos 1 elevado a la cuánto. Para un tercio. Entonces te queda un tercio de x por x menos 1 elevado a la menos 2 tercios, que lo pasa Claro, o sea, a 1 un tercio menos 1. tercio menos 1. Y esto sería un tercio y menos 1 a la menos 2 tercios. ¿Está bien así? Sí. Bueno, pero esta es la derivada primera. Nosotros estamos estudiando el punto de inflexión, así que vamos a seguir derivando. Sacamos la derivada segunda. Esta bajamos, o sea, aplicamos la vuelta a la derivada, quedaría menos 2 novenos sería la menos 2 tercios menos 1. A la menos 5 tercios. Bueno, y a esa le voy a poner, le vamos a expresar
nos va a quedar menos 2 sobre 9 por x menos 1 elevado a la menos 5 tercios. Si lo llevo abajo sería la más 5 tercios. Sería raíz cúbica de esto elevado a la quinta. Bueno, y esta acá, fíjense, la derivada primera, no la vamos. La derivada segunda. Nosotros vamos a dibujarla a la función por acá. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale la función? La función original cuando x vale 1 sería 0, ¿no es cierto? Raíz cúbica de 0. Cuando valga 2, 2 menos 1, 1. Raíz cúbica de 1 es 1. Bueno, cuando valga 0, raíz cúbica de menos 1 es menos 1. Entonces la forma que va a tomar es esta. Acá si analizamos la derivada primera en 1, sería raíz cúbica de x menos 1 al cuadrado. Si analizamos la derivada primera en x1, 1 menos 1 es 0 y 1 sobre 0 infinito. Quiere decir que tiene recta tangente. ¿En qué posición estaría la tangente en 1? Si me da infinito. Sería vertical. De recta tangente vertical. Es decir, no está definida. La función, si bien es continua en 1, porque continúa hacia la izquierda, hacia la derecha, pero en 1 no es derivable porque da infinito, la derivada primera. Sin embargo, tiene un punto de inflexión acá. Entonces, si yo estudio la derivada segunda, en 1, o sea, no se me va a anular en ningún lado la derivada segunda, pero en 1 es discontinua. Si hago la derivada tercera en 1, también va a ser discontinua. Por lo tanto, no me va a dar información la derivada tercera. Entonces, en este caso, donde la función es discontinua, lo único que puedo hacer es este método. Elijo un punto antes y después del posible punto de inflexión, que es en 1, para saber si hay o no punto de inflexión. Entonces, en x igual a 1, la función es continua y no derivable. Entonces elegimos para aplicar esta posibilidad, este método, antes del 1, por ejemplo, ¿cuál podemos elegir antes del 1? ¿Cuál elegirían ustedes? Antes del x1. Un medio. Un medio, y si no, este es más fácil, el 0. Y después del 1, el 2. Bueno, entonces vamos a calcular la derivada segunda en 0, en un punto anterior. ¿Qué me quedaría acá? 0 menos 1, menos 1. A la quinta, menos 1. Raíz cúbica de menos 1, menos 1. Menos 2 sobre menos 1 queda 2, 9. Es positivo. No importa el signo. Derivada segunda, después del 1, elegimos el 2. Pasa lo mismo, 2 menos 1 es 1. 1 a la quinta es 1, raíz cúbica de 1 es 1, queda menos 2. Cambia de signo la derivada segunda. Entonces hay
un punto de inflexión. Bueno, y este caso lo habíamos visto cuando tomamos la parte esa de las continua y no derivable, había tres, ¿no? Estaba el punto anguloso, el punto de retroceso, y este era, ¿cómo se llamaba? Punto de inflexión. La inflexión. Claro. ¿Y cómo estaría cambiando? Eh, ¿Acá qué sería? Cóncava. Cóncava. Entonces está pasando de cóncava hasta el punto de inflexión, ve la pancita como hace como una cóncava, cóncava hacia arriba. Cuando pasa el 1, que es el punto de inflexión, hace la pancita hacia abajo, o sea, es convexa. Bueno, y esta es la gráfica de la función, ¿no? Esto sería f de x, raíz cubo de x menos 1. Bueno, entonces habíamos estudiado un caso especial donde, digamos, la información de la derivada tercera no me sirve porque las derivadas son discontinuas. Entonces, la única forma de saber o afirmar que existe el punto de inflexión es que cambie de signo la derivada segunda. Acá realmente conviene aplicarlo, pero si no, en la mayoría de los casos nos conviene utilizar que la derivada tercera, es más fácil. Pero un caso muy especial como este solamente se aplicaría ese método. Bueno, entonces ahí hemos analizado lo que es concavidad, convexidad, punto de inflexión. Eh, Vamos a ver eh, por qué, vieron, nos estaremos preguntando, ¿por qué, por ejemplo, cuando la derivada primera se hace cero, elijo el punto crítico, los que anulan la derivada primera, y después en la derivada segunda, si es positiva o negativa, vamos a tener máximo mínimo? ¿De dónde sale eso, digamos? ¿Cómo es que sale esa forma, esa fórmula, no? Entonces vamos a ver ahora por qué ocurre eso. Entonces vamos a poner como título verificación de la condición necesaria y suficiente para hallar extremos. Y de paso lo repasamos ahora. ¿Cuál era la condición necesaria para que haya, dada f de x, haya un extremo? ¿Qué hacíamos? Tenemos que igual la derivada primera igual a cero, esos eran los posibles puntos críticos, y los evaluábamos en la derivada segunda. Eh, y si era negativo, teníamos un máximo, y si era positivo, teníamos un mínimo. Exacto. Entonces esta es la condición necesaria, igualar a cero la derivada primera. Y la suficiente, tengo dos posibilidades. Que, como dijimos, la derivada segunda en el punto sea, si es negativa, ¿qué había? Un máximo. Un máximo. Bueno, y acá lo que hacíamos siempre, bueno, si hay un máximo, ¿cómo dábamos las coordenadas de ese máximo? ¿Se acuerdan? Evaluábamos el punto crítico, que terminaba siendo un máximo, invocamos su i, tipo su función.
pero Claro, con la la primera. función Lo evaluamos en la primera. original, evaluamos el x sub y para sacar la ordenada del punto máximo, en este caso, f de x sub y. La otra posibilidad es que si la derivada segunda fuera en el punto crítico positiva, entonces hay un mínimo. Bien, esto es básicamente el esquema de condición necesaria y suficiente para extremo. Pero ¿por qué es así, no es cierto? ¿De dónde sale todo esto? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Eh, lo que vamos a hacer es desarrollamos la fórmula de Taylor. Van a ver qué fácil que es. Con sus derivadas hasta el segundo orden. Todo sale de Taylor, ¿no? Por eso es la más importante. Hasta el orden 2. Entonces voy a escribir acá la fórmula de Taylor, donde decía, la función f de x va a ser igual. Y acá poníamos, la fórmula de Taylor era la función evaluada en el punto f de a más la derivada primera evaluada en a por x menos a. La primera era sobre 1 factorial. Más la derivada segunda por x menos a al cuadrado sobre 2 factorial. Y la cortamos ahí, solamente hasta los términos de orden 2. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? Esta es la fórmula de Taylor. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar un poco esta fórmula de Taylor. Nosotros estamos hablando si la condición necesaria es que la derivada primera se haga cero. Entonces, si estamos analizando acá un punto crítico, esta derivada primera se hace cero. Entonces, todo este término se va a hacer cero, ¿no es cierto? Se le pongo punto crítico. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, todo este término, por ser la derivada primera cero, por ser un punto crítico, se cancela, digamos. Entonces, lo que nos queda, ¿qué nos queda? Este y este. Esos tres nomás. Este que está acá, f de a, lo voy a pasar al otro lado. Y me queda esta ecuación. Bueno, entonces me queda, si f de x menos f de a igual a la derivada segunda de x menos a al cuadrado sobre 2 factorial. Bueno, analizamos ahora. Ya tenemos puesta la condición necesaria. Y la condición suficiente me dice que si la derivada segunda me da negativo, hay un máximo. Entonces analicemos acá. Si la derivada segunda es negativa, ¿qué me va a quedar acá? Esto es negativo. Esto que está acá al lado es positivo, porque está elevado al cuadrado, esta diferencia. Y el 2 factorial es positivo, o sea, si la derivada segunda es negativa, esta diferencia, ¿cómo quedará? Si esto es negativo, decimos negativo Negativa por también. positivo. Claro, negativa. Negativa por positivo, negativa.
el resultado de esta diferencia, f de x menos f de a, igual a negativo, menor que cero. Entonces nos va a quedar f de x menos f de a menor a cero. Nos va a quedar negativa también la diferencia. Y por lo despeja acá. Nos va a quedar esto, que f de x menos, pasándole el menos para el otro lado como más, queda f de x menor que f de a. Y eso si lo vemos en un dibujo, vamos a ver acá en un dibujo pequeño. Si esta es una función, y acá tengo el a, elijo un x del entorno, cualquiera sea, esa era la condición de máximo, que todo punto x en el entorno, la función, la altura de la función, esté por debajo de la altura de la función en el punto máximo. F de x es menor que f de a. Entonces en f de a tengo máximo. De acá se deduce entonces de la fórmula de Taylor que voy a tener un máximo. Esa es una opción. Y la otra opción, que la derivada segunda sea positiva. Entonces la diferencia f de x menos f de a va a ser positiva. Entonces acá despejamos, si es positiva, pasamos el menos f de a para el otro lado. Entonces en este otro es la condición de mínimo. Para todo x, digamos, la altura de la función está por encima de la altura de la función en el mínimo. Este sería el otro caso. Vamos a entrar acá. Si yo tengo en x igual a f de a, obviamente, va a estar por debajo de cualquier otro f de x, o f de x mayor que f de a. Condición de mínimo. ¿Qué es lo que vimos al principio de toda la clase pasada? ¿Vieron que dijimos la definición de mínimo relativo y máximo relativo? Ahí se cumpliría esto. Entonces, con la fórmula de Taylor demostramos que, ¿por qué, digamos, la condición necesaria que sea igual a cero la derivada primera y por qué el signo de la derivada segunda me establece máximo o mínimo? Bueno, y ahora vamos a verificar el tema de la concavidad. ¿Por qué si la derivada segunda es positiva, es cóncava, digamos? Vamos a escribir de vuelta la fórmula de Taylor. F de A, F' de A, X menos A sobre 1 factorial. Y la derivada segunda en A por X menos A al cuadrado sobre 2. Y vamos a analizar el tema de la concavidad. Bueno, acá vamos a analizar
En este caso, cuando vimos hace mucho ya cómo armábamos la recta tangente que pasa por un punto. Eh, Esta que está acá es la ecuación de la recta tangente. Eh, para eso habría que recordar un poco cómo era, ¿no? Si yo tengo una función, a ver, si yo tengo una función, ¿no? Vamos a prepararlo para llegar a esa fórmula. Tengo una función, y quiero sacarle la recta tangente en un punto x igual a de su recta tangente en un punto x igual a. Ustedes me van a decir qué pasos tengo que seguir, ya recordando lo que hemos visto. Yo quiero sacar la tangente de la función en este punto A. ¿Qué tengo que hacer primero? A ver. Tengo Tengo que que, calcular, sí. eh, puede ser que primero tengo que evaluar A en la función normal. Eh, Primero que nada, digamos, O en calculo el la derivada ejercicio, primero. sacábamos primero la pendiente de la tangente. ¿Se acuerdan? Primero lo que hacíamos era la pendiente, ¿no? ¿Cómo sacaba la pendiente de la tangente en x igual a A? ¿Cómo hacía? La derivada De la primera. derivada primera. Con la derivada primera, ¿no es cierto? Sacamos de acá de la función que me dieron, le vamos a sacar la derivada primera, f', y la evaluamos en x igual a A, y tenemos la pendiente, entonces nos queda que f' de A sería la este, pendiente de esa recta. Una vez que yo tenía la pendiente calculada, es un número, ¿qué hacía con la pendiente? Para armar la tangente, la recta. ¿Dónde reemplazaba esta pendiente? En la función. En la ecuación de la recta que pasa por el fondo. Ecuación, eso, en la ecuación de la recta que pasa por un punto de pendiente conocida. ¿Cómo era esa formulita? Era, eh, a ver Y si lo menos pongo, I1. Igual a la pendiente por x menos x1. la pendiente por x menos. Este I1 sería FA, entonces, la función, la ordenada. Y esta I, bueno, esta sería la fórmula, ¿no? Y la pendiente, esta M de esta recta tangente, va a ser la derivada f' evaluada en A, la pendiente. Entonces esto nos va a quedar I menos f de A igual a la derivada por x menos. Si yo paso esto para allá, fíjense que nos va a quedar I igual a f de A más f' de A por x menos. Bueno, y esta es la ecuación de la recta tangente. Nada más que la I sabemos que es f de x. Entonces, esto es f de x. Entonces, esta sería la ecuación de la recta tangente. Bueno, entonces por eso les decía yo que por ahí no lo veían,
lo que marcamos en la fórmula de Taylor, f de a más f' de a por x menos a, esta sería la ecuación hasta acá nomás, ¿no? De la recta tangente. Entonces lo que voy a hacer es pasar este término que está acá, están sumando, lo voy a pasar al otro lado restando. Entonces nos va a quedar f de x menos, voy a hacer un corchete y vamos a poner f de a más f' de a por x menos a, y esto va a ser igual. Y acá nos va a quedar igual a la derivada segunda así nos queda la fórmula. Entonces, acá lo que vamos a analizar ahora es el signo de la derivada segunda otra vez. Sí, la derivada segunda es positiva, entonces esta diferencia, ¿cómo va a quedar? Positivo también. También positiva. Va a quedar positiva. Y si la despejamos, ¿cómo quedaría? Pasamos, digamos, este menos que está acá viendo ante el corchete, lo pasamos al otro lado, y saco ya el corchete porque no hace falta. Entonces nos queda esta inecuación, donde los valores de la función en los puntos x del entorno están por encima de la recta tangente. Entonces, si lo dibujamos, esta sería la función, la f de x. Y esto que está acá es la recta tangente, dijimos, f de a más f' de a por x menos a. La función está por encima mayor, por encima de la tangente. Entonces, cuando la función en rojo está por encima de la tangente, ¿cómo era la curva? ¿Cóncava o convexa? Cóncava. Cóncava. Entonces, así, la curva y igual a f de x es cóncava. ¿Ven? Entonces, así es como con la derivada segunda positiva, es que yo digo que la curva es cóncava. Y acá está la verificación, digamos. Nos faltaría verificar si la derivada segunda es negativa. La diferencia nos va a quedar también negativa. O sea, la diferencia que es f de x menos corchete f de a más f' de a por x menos a va a quedar negativa. Si pasamos esto para el otro lado, nos queda que la función está por debajo de la recta tangente.
Acuérdense que dijimos que esta era la recta tangente. Entonces, este sería el dibujo. Las que están en verde son las tangentes y es lo que estamos viendo en el dibujo, ¿no? Si la recta tangente está por encima de la función, o la función, fíjense que es un trabalengua, ¿no? Porque a veces, como lo escribimos o lo redactamos cuando hacemos en la redactación, a veces ponemos de una forma o de otra. Acá la función, fíjense, está menor a la tangente. O la tangente es mayor a la función, en cualquier punto. Siempre la tangente por encima de la función. Entonces, esta forma de la curva se la llama convexa. Entonces, resumiendo, digamos, derivada segunda en un punto negativo implica que la curva es convexa. De ahí sale, digamos, esa condición necesaria y suficiente. Bien, o sea, utilizando la fórmula de Taylor. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna duda? Vamos bien, profe, por ahora. Bueno, después de esto lo que sigue es la generalización del concepto de extremos relativos. Esta generalización se logra hacer mediante extremos relativos y puntos de inflexión mediante la fórmula de Taylor. Entonces, vamos a escribir. Si x igual a A es un punto del dominio de la función, donde es continua, donde la función es continua, y existen n derivadas continuas en x igual a A, tales que se verifica lo siguiente. La derivada primera en A vale 0. La derivada segunda en A vale 0. La derivada tercera en A vale 0. Este es un caso especial. Fíjense que saqué la derivada primera, encontré un punto crítico A, donde la derivada primera se hace 0. Pero voy con ese punto a la derivada segunda. Acá si me da positivo o negativo debería ser máximo o mínimo. Pero, la evalúo en la derivada segunda y se vuelve a hacer 0. Continúo la derivada tercera, la vuelvo a evaluar, me da 0 y así. Es un caso especial de este, digamos. Entonces, ya así, digamos, se va derivando y se evalúa en el punto y da siempre 0. Salvo, excepto, en la última derivada. La derivada de n-1 es 0. Y la derivada fn
La última derivada en A es no nula, es distinta de cero. Entonces, ponemos las derivadas hasta el orden de menos 1. Se anulan. Y la última no se anula. Entonces, ¿qué podría pasar? Tenemos dos posibilidades. Si la primera derivada no nula es de orden par, y esto piénsenlo así, fíjense. Nosotros si hacíamos la derivada primera, puntos críticos, evaluábamos la derivada segunda, que es de orden par, tenemos los máximos o mínimos. Y si usábamos la derivada tercera, ya era para sacar puntos de inflexión. O sea, si la última derivada es par, ¿qué voy a encontrar acá? Posibles que. Máximos mínimos. Exactamente. Y si la última es impar, ¿qué podría encontrar? Puntos de inflexión. Exactamente. Entonces acá, si es par, existirá un extremo, ya sea que sea máximo o mínimo. Un extremo relativo, máximo o mínimo. ¿Cómo sabemos si es máximo o mínimo? Va a haber que evaluar Cero esa última. positivo, negativo. Claro. Evaluamos la derivada enésima, la última, que es no nula, y si me queda negativo, ¿qué va a haber? Un máximo. Un máximo. Bueno, en PAFA. Y sí, la derivada última de orden par, pero es positiva, hay un mínimo. Y dos, si es impar, es impar, hay punto de inflexión. Y a su vez también acá, en esta, si es punto de inflexión, viene la otra información, que era si esta era positiva, ¿qué había? ¿Qué pasaba en el punto de inflexión? No era que si era igual a cero no existía y si era distinto de cero, sí. Claro, ya suponemos acá que es no nula, fíjate que ya lo dijimos acá, que esta última derivada es no nula. Mm, No nula, es distinta de cero. O sea que es positiva o es negativa. Y claro. si era, fíjate, era la derivada tercera, ¿te acuerdas que decíamos? Positiva, la curva pasa, Cóncava, convexa. esa, la curva pasa sería positiva de convexa a cóncava. Cóncava. Y si es negativa, la última derivada, negativa, al revés. La curva pasa de cóncava a convexa. Son casos muy especiales, no sé si lo era en práctico, pero estamos hablando donde se presenta este tipo de casos de funciones polinómicas
que son de un grado alto. Supónganse que es un polinomio x a la 7, x a la quinta. Ahí podemos llegar a ver este tipo de casos especiales, digamos. Si vamos a ver un ejemplo. Por eso queda más bien este tipo de problemas para el teórico. Si tengo esta función, x menos 3 a la quinta más 1. Tengo una función y bueno, quiero investigar si tiene extremos, puntos de inflexión. Entonces, vamos a hacer los pasos, digamos. El primer paso, saco la derivada primera. Nos quedaría, es una potencial. La derivada de la constante es 0. ¿Qué queda? La primera derivada, ¿qué hacemos? La igualamos a 0, ¿no es cierto? La condición necesaria. Y busco el x sub i. ¿Qué valor anula la derivada primera? Fíjense que sería el x igual a 3. Claro, ¿qué punto me anula la derivada primera? 3 menos 3, 0. El único punto es el 3. Sí. Hay un solo punto crítico, que es el 3. Entonces lo que yo estaba acostumbrado a hacer era, bueno, sé que la derivada primera me da 0, voy a verificar la derivada segunda, si me da positivo o negativo en 3, voy a tener máximo mínimo. Saco la derivada segunda. 5 por 4, 20. Bueno, vengo acá, reemplazo el punto crítico acá, el 3. ¿Y qué pasa con la derivada segunda? Valor igual a 0. Se hace 0, ¿eh? Entonces tengo que la derivada segunda en 3. En vez de darme un signo acá positivo o negativo para saber si hay máximo o mínimo, me vuelve a dar 0. O sea que, no sé, puede haber cualquier cosa, máximo, mínimo, punto de inflexión, tengo que seguir derivando. ¿Hasta cuándo voy a seguir derivando? Hasta que no sea 0. Hasta que no sea 0, exacto. Vuelvo a derivar, entonces 20 por 3 me da 60. Me fijo acá de vuelta, evalúo el punto crítico. Sería la derivada tercera. ¿Qué vuelve a pasar? Se vuelve a anular, se hace 0. Bueno, sigo derivando entonces, derivada cuarta. 120. Y también la derivada cuarta se me hace 0. Bueno, derivo una vez más, derivada quinta. Y me da eso, 120. La derivada quinta evaluada en el punto crítico, ahora ya no es 0. Me da 120. ¿Y acá qué me importa a mí? El signo. El signo de la última derivada. O sea que acá n sería igual a 5, digamos, la última derivada. ¿Y también que es impar? Exactamente. Me fijo en la última derivada, es impar porque es 5. O sea, derivada de orden impar. Entonces, si la última derivada es impar, ¿qué va a haber? Punto de Punto de inflexión. inflexión. Entonces hay un punto de inflexión. Profe, y para saber en qué punto, ¿cómo lo haríamos? Y bueno, nosotros sabemos que el punto crítico es 3, ¿ves? Entonces, y damos las coordenadas de este punto, que sería el punto 3, que es el punto crítico, y la ordenada la sacaríamos evaluando el 3 en la función original. O sea, que me vengo a la función original, 3 menos 3 me da 0, más 1,
Ahí estaría, ¿no? Lo que podríamos hacer ahora es verle la GeoGebra, a ver cómo queda x menos 3 a la quinta más 1. A ver. Y bueno, vamos a buscar, graficar esta. Vamos en paréntesis. Menos 3 elevado a la quinta. Y esto va más 1. Bueno, ahí está. Decíamos que el punto de inflexión está, vamos a verlo acá. Lo podemos dibujar acá. El 3,1 es. Bueno, entonces, fíjense, a ver, ya viendo el dibujo, en el punto x3 y 1 está el punto de inflexión. ¿Cómo viene la concavidad? De convexa a cóncava. Exactamente, pasa de convexa a cóncava. Exactamente. ¿Y cómo era que tenía que dar positivo o negativo la última derivada para que pasara eso? Positiva. Positiva. Entonces, además, lo voy a poner acá. Entonces, lo paso acá. Entonces, se va a poner acá en la hoja. Además, la derivada enésima, que es la última de orden impar, es positiva. Entonces, cambia la convexidad, ahora cambia de convexa a cóncava. Bueno, después les paso el dibujo ahí de GeoGebra, donde vemos eso, ¿no? Que en el punto de coordenadas 3,1 está el punto de inflexión, y vemos en el dibujo que pasa de convexa, así, a cóncava. Bueno, entonces este es un caso especial. Esto se da, como les decía, cuando tengo polinomios así de grado quinta, de grado sexta, séptima. Hay que derivar varias veces hasta la última derivada me va a decir 6 puntos de inflexión, máximo mínimo. Bueno, hasta acá dejamos la clase de hoy. Nos faltaría ver el estudio completo de funciones. Eso es lo que vamos a ver la clase que viene, donde lo que hacemos es analizar la paridad, las discontinuidades, extremos, puntos de inflexión y la gráfica. Sería la parte más importante, digamos, de que ya hemos visto todo esto, características de la función. Todas esas características las aplicamos al estudio de la función, de cualquier función. Bueno, hasta acá llegamos hoy, ya les voy a pasar más tarde las hojas. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ok, que anden bien, cuídense Muchas mucho. gracias, profe. Gente, profe, nos vemos. Nos vemos. Ya, profe, nos vemos. Chao.